tal, chicos? ¿Cómo están? Los saluda su amigo Daniel Peñaflores. Para mí un gusto estar aquí con ustedes. Primero que nada quisiera agradecer todos sus comentarios, toda su buena vibra que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales, por nuestra página de Facebook, por TikTok y las demás redes que tenemos de DHO Premier Medical Service. Muchas gracias por todos sus comentarios. Nos da mucho gusto que estas pequeñas cápsulas donde compartimos el conocimiento de manera gratuita sea uno, de su agrado, y dos, lo más importante, que les sirva para su práctica médica día con día. El único objetivo que tenemos con estas cápsulas para compartir el conocimiento con ustedes es que ustedes se vean beneficiados de una información más sencilla, más práctica, que les pueda servir cuando estén atendiendo a sus pacientes en estado crítico. Recuerden que esta información pues es basada en evidencia científica. Nunca vamos a compartir algo que no sea veraz, que no haya sido primero científicamente comprobado que funciona. Bueno, pues hoy les queremos hablar sobre un artículo que le está dando la vuelta al mundo. Es este artículo que estás viendo aquí en pantalla. Este artículo lleva por nombre la ventilación no invasiva para la preoxigenación durante la intubación de emergencia. Todo el mundo sabe y ya nos ha quedado claro que intubar a un paciente en el quirófano es muy diferente a intubar a un paciente en la sala de urgencias de un hospital. Si bien ambos escenarios están dentro de un hospital, cada área, el quirófano o la sala de urgencias, tiene sus retos y tiene sus beneficios para el paciente. Ahora, en comparación con el hospital, es muy diferente intubar un paciente en la calle, en el entorno prehospitalario. Si bien el paciente se va a beneficiar de una intubación temprana cuando él lo necesite, los retos que conlleva en esta intubación, especialmente en situaciones de emergencia, son muy diferentes y el proveedor médico deberá tomar cartas en el asunto para mitigar los efectos adversos del mismo procedimiento. Entonces, aquí el problema no es si el paramédico deba o no intubar. Aquí la situación es si el paramédico tiene el conocimiento y el equipo necesario para hacer un procedimiento de manera segura, porque de que el paciente se va a beneficiar, el paciente se va a beneficiar. Cuando el paciente lo necesita, hay que darle lo que requiere para mantenerlo con vida y entregarlo en mejores condiciones de las que tú lo encontraste en el hospital que te lo va a recibir. Esto con el objetivo de que los doctores ya no tengan tantas cosas que hacer y hagan otras que son igual de importantes. Por ejemplo, si yo le llevo un paciente crítico que no ha sido adecuadamente oxigenado, ventilado y protegido de su vía aérea y corre riesgo de que este paciente entre en un periodo de hipoxia inseguro, el paciente puede triplicar sus posibilidades de morir. Es por eso que los paramédicos deben estar muy bien entrenados, porque los paramédicos son parte fundamental del tratamiento del paciente. Los pacientes no van a llegar en mejores condiciones si no son previamente tratados. ¿Por quién? Por los paramédicos. Es por eso que nosotros debemos de tener un gran entrenamiento. Te pido que te capacites donde quieras, en la escuela que quieras, en el centro que quieras, pero capacítate, no por ti, por tus pacientes. Hoy vamos a hablar de la intubación en situaciones de emergencia. Cuando nosotros estamos en la escuela, nos enseñaron como paramédicos que el abordaje de la vía aérea pudiese ser necesario en algunos pacientes. En mi práctica médica, yo he tenido la oportunidad de realizar cientos de secuencias rápidas de intubación, tanto en situaciones de emergencia como dentro de un hospital. Obviamente dentro de un hospital han sido mucho menos. Y esas situaciones han sido en apoyo. Me ha tocado llegar a centros de salud, a hospitales donde hay múltiples víctimas y los doctores se apoyan de nosotros. Con justa razón, somos un equipo. Los doctores, los paramédicos y los enfermeros que estamos en el área de urgencias somos un equipo y todos luchamos con un mismo fin:
preservar la vida del paciente. Y cuando me ha tocado esas situaciones, pues hacemos las cosas en el entorno en el que estamos, dentro de un hospital. Y cuando hemos hecho las secuencias de intubación en la calle o en la casa del paciente o arriba de la ambulancia, nos adaptamos al entorno en los que estamos. Es muy importante que cuando tú te capacites, capacítate según el entorno que tú estás buscando. Si tú quieres un entrenamiento específico al área de urgencias, capacítate con centros de entrenamiento que tengan toda esa simulación dentro de un hospital. Si tú eres paramédico, si tú eres doctor o enfermero y trabajas en un servicio prehospitalario, capacítate con empresas o centros de entrenamiento que te brinden esa simulación en el entorno prehospitalario. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dominar las herramientas para hacer un procedimiento seguro. En muchas situaciones yo he conocido y me ha tocado presenciar paramédicos que buscando hacer el bien en el paciente terminaron haciendo el mal por no hacer un procedimiento de manera segura. Que falta de entrenamiento, que falta de coordinación en equipo, que falta de insumos médicos, lo que sea. En DHO siempre te vamos a alentar a que si tú vas a hacer un procedimiento invasivo, lo hagas de manera segura. Si vamos a intubar al paciente, lo vamos a hacer bien. Y si no, mejor no lo hagas. Nunca hagas un procedimiento que no estás ni capacitado para hacer, ni tienes todo lo que se necesita para hacerlo de manera segura. Mejor pide el apoyo necesario para que alguien lo haga de manera correcta o trasládalo al lugar donde sí lo van a realizar lo más pronto posible. Ahora, parte de esto es comprender la importancia del entrenamiento previo a la emergencia. Capacítate, prepárate y practica antes de atender al paciente grave. Si tú ya estás trabajando hoy en un sistema de urgencias que atiende llamadas del 911, por favor, deja el teléfono, deja de ver tanto TikTok y ponte a practicar con tus compañeros casos para que cuando les toque el crítico ya sepamos todos qué hacer. Sepamos nuestros roles, funciones, delegaciones y quién llevará el liderazgo en ciertas circunstancias, ¿sale? Y eso es justo de lo que te quiero hablar, de la preparación previa. Cuando estábamos en la escuela nos enseñaron que la intubación pues era necesaria en algunos pacientes. Tenemos dos tipos de intubaciones, que es lo que más utilizamos en el medio prehospitalario, que es una intubación en crash, que es cuando el paciente no requiere ningún tipo de fármaco para poder realizar el procedimiento. ¿Cómo lo es un paciente en paro cardíaco? Un paciente en paro cardíaco solo ocupa que agarres el laringoscopio y pases el tubo. Claro, esto lo estoy simplificando, ¿sale? Ahora, si tenemos un paciente que no está en paro cardíaco, que requiere de un abordaje de la vía de manera avanzada para poder sobrevivir y poder llegar al hospital, pues bueno, ahí tendríamos que hacer una secuencia rápida de intubación, una anestesia prehospitalaria de emergencia, una intubación asistida por fármacos, como lo conozcas, ¿sale? Entonces, ahí nos enseñaron en la escuela que tenemos que seguir unas 7 P's, ¿ok? Que esas 7 P's fueron descritas por el doctor Peter Safar en 1970, que realmente eran 15 pasos, pero hoy lo tomamos como 7, 6 pasos dependiendo de la bibliografía que tú leas. Bueno, la primera P es preparación. Prepara todo el equipo, prepara al paciente, ¿ok? Segunda P, posición. Los pacientes no se intuban en posición supina, no se intuban en flat, ¿sale? Se hace una posición porque la posición del paciente te va a beneficiar muchísimo, tanto para la apertura glótica, ¿sale? Que es algo que podemos interpretar como el pogo, ¿ok? Para que el paciente se preoxigene mejor y para nosotros poder visualizar de manera adecuada las cuerdas. Luego vamos a preoxigenar al paciente, vamos a preoxigenarlo de 3 a 5 minutos, esto con el objetivo de hacer un reservorio de oxígeno. Prácticamente lo que estás haciendo es una desnitrogenación controlada. Lo que quiero barrer es todo ese nitrógeno para hacer un gran reservorio de oxígeno, para cuando tú estés haciendo la laringoscopía podamos tener un periodo de apnea seguro. Porque si tenemos un periodo de apnea inseguro, el paciente puede tener graves secuelas, incluso la muerte. Una de las piezas más importantes de las 7 P's es la preoxigenación. Y ahí es donde me voy a detener. La pregunta es, ¿qué es mejor para preoxigenar a pacientes que tienen automatismo?
¿ok? Porque si el paciente no tiene automatismo, si el paciente no eleva el pecho, pues bueno, tendríamos que ventilarlo con una bolsa, válvula, mascarilla, ¿ok? Ahora, estamos hablando de los pacientes que tienen automatismo, que están ventilando bien o mal antes de la secuencia, él está ventilando. Y usar una bolsa, válvula, mascarilla para preoxigenar no es lo recomendado, ¿ok? Entonces necesitas darle un aporte de oxígeno. ¿Cómo lo vamos a hacer? En mi entrenamiento a mí se me enseñó a utilizar primero una mascarilla de oxígeno no recirculante a 15 litros por minuto. Y eso era suficiente para que el paciente hiciera ese reservorio, pero en muchos escenarios esto no funcionaba. Así que yo me fui entrenando, me fui capacitando, tuve grandes maestros que me han enseñado muchas técnicas que nosotros hemos compartido, que incluso hay un video en TikTok donde muchas personas, pues a manera de crítica, me decían, oye, ¿cómo es que pones puntas nasales a 15 litros? Esta persona no sabe, cuando ni siquiera ellos sabían de qué estaba hablando. Por eso es tan importante actualizarte, no por ti, por tus pacientes, ¿sale? Ya olvídate de ti, esto es por tus pacientes, deja el ego a un lado, es por tus pacientes. Entonces, ¿cómo se llama esa técnica que aprendí nueva? Por ahí del 2015, es la técnica de APOX. La técnica de APOX, que es una oxigenación apneica, habla sobre el uso de unas puntas nasales a 15 litros por minuto. Oye, es que en mi escuela me enseñaron que hay que darle a 6 litros por minuto máximo. A ver, no estamos hablando de una oxigenación convencional donde está una señora en un velorio que se siente mal porque se murió su viejito y tiene una crisis de ansiedad y le pones oxígeno. No estamos hablando de esa señora. Estamos hablando de una persona que le vamos a hacer una secuencia de intubación porque tiene 3 balazos en el pecho y lo tengo que reanimar de manera adecuada para que sobreviva el procedimiento. Entonces, ahí ese paciente requiere ser más agresivo en los tratamientos. Por eso la técnica de oxigenación apneica llamada APOX es colocar unas puntas nasales a 15 litros por minuto y luego colocar una mascarilla no recirculante a 15 litros. 2 dispositivos, 2 tanques de oxígeno a 15 litros por minuto. Hay que posicionar al paciente, ¿ok? Siempre semifowler, que optimice la oxigenación, que ese diafragma y ese paquete gástrico se vayan hacia abajo para que esos pulmones se llenen de oxígeno que tanto necesita el paciente. Durante 3 a 5 minutos vamos a barrer con ese CO2 y la saturación debe de estar mayor a 94% sostenido por 3 minutos. Si eso pasa, el paciente en la hipoxia ya ha sido reanimado. Ahora hay que ver si el paciente está hipotenso. Si es así, vamos a hacer uso de líquidos, EpiPush, vasopresores, infusiones, sangre, lo que se tenga que hacer para mantener una TA de 90 para arriba, ¿sale? Y así el paciente sea seguro poderlo abordar. Porque si no, pues se va a morir por tu culpa. Entonces, es importante que reanimes antes de intubar. Hay que saber cómo reanimarlo antes de intubarlo, que es saber cuándo ha estado adecuadamente reanimado. Entonces, nos hicimos una pregunta. ¿Qué es mejor, preoxigenar con una mascarilla o con un CPAP? Ya sabemos que APOX es una muy buena técnica para preoxigenar a tus pacientes, pero ¿qué hay cuando el paciente no solo requiere un aporte de oxígeno, sino que ocupa volumen, ocupa una presión? Ahí es prácticamente ocupa una PIP el paciente, ¿sale? Ahí es cuando usamos ventilación mecánica no invasiva para preoxigenar a los pacientes. En DHO, cuando los alumnos del técnico en emergencias médicas nivel avanzado entran a su módulo de vía aérea avanzada, nosotros les damos este checklist. Este es el checklist que nosotros en DHO les brindamos a nuestros alumnos, ¿ok? Y aquí vienen las fases de hacer que la intubación sea segura. Primero, precaución. Si la PAM está a menos de 65 milímetros de mercurio, si el índice de shock es arriba de 0.9, si la saturación es por debajo de 93, primero reanime antes de intubar. Esto se lo hacemos llegar a todos nuestros alumnos que estudian en DHO para que hagan procedimientos seguros, ¿ok? El checklist no es una receta de cocina, no es algo aburrido que vas a leer cada vez. Es algo que te va a ayudar a hacer las cosas bien para que nada se te olvide. Esto, amigo, úsalo siempre que vayas a realizar una secuencia rápida de intubación en tus pacientes. Y aquí dice,
Previo a la secuencia rápida de intubación, pues vamos a monitorizar al paciente con una TA, vamos a tomar un electrocardiograma, la saturación parcial de oxígeno, la capnografía. Vamos a colocar al paciente, y aquí lo dice, ¿sale? Una cánula nasal a 15 litros por minuto y una mascarilla con reservorio a 15 litros por minuto, ¿sale? Entonces, estos checklists son los checklists tomados norteamericanos precisamente para que los alumnos tengan la mejor información para hacer los procedimientos más seguros. Luego dice el checklist, si no ha logrado alcanzar la meta en saturación de mayor a 93%, reemplace la mascarilla con un CPAP. ¿Ok? Entonces, si nosotros le estamos haciendo APOX al paciente y ya pasaron 3, 5 minutos y la saturación no sube más de 94, vamos a reemplazar APOX por ventilación mecánica no invasiva. Sí, los paramédicos usamos el CPAP. Desde el básico se te tiene que enseñar. Hay que dominarlo, ¿ok? Entonces, hay que poner al paciente ahora con un CPAP con fines de preoxigenación, para optimizar ese reservorio de oxígeno y hacer un periodo de apnea seguro, ¿sale? Entonces, la pregunta es, ¿qué es mejor en situaciones de emergencia? ¿Una mascarilla o el CPAP para preoxigenar? Todos teníamos esa duda, pero bueno, ya la respondieron. Acaba de salir ese artículo que te comentaba, que fue publicado el 13 de junio del 2024. En el New England Journal of Emergency Medicine. Este artículo lleva por nombre la ventilación no invasiva para la preoxigenación durante la intubación de emergencia, ¿sale? Este fue un ensayo multicéntrico y aleatorizado realizado en 24 salas de urgencia y 15 unidades de cuidados intensivos en los Estados Unidos. Asignaron al azar adultos mayores de 18 años que estuvieran críticos y tuvieran que ser sometidos a una intubación. En la fase de la preoxigenación, ellos estudiaron qué era mejor, preoxigenar con una mascarilla o con ventilación mecánica no invasiva que tuviera PIP. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Pues bueno, entre los 1,301 pacientes inscritos, la hipoxemia ocurrió en 57 pacientes de 624 en el grupo de la ventilación no invasiva. ¿Ok? Y en 118 ocurrió la hipoxemia de 637 pacientes en el grupo de la mascarilla con oxígeno. Entonces, en los pacientes que más desaturaron, que ellos en el estudio marcan una desaturación o hipoxemia definida como oxigenación, una oxigenación menor al 85%. Entonces, aquí es muy importante entenderlo. Benefició más los pacientes que estuvieron con CPAP que solo la mascarilla. Ahora, esto es en la sala de urgencias. La pregunta es, ¿qué sería en prehospital? Bueno, todos sabemos que el paciente crítico en la calle que en el hospital pues sería exactamente el mismo, ¿sale? Pero bueno, el entorno y lo que tenga, los equipos que tienen ahí puede beneficiar al paciente. Entonces, es muy raro que nosotros en prehospital lleguemos a cambiar al paciente por CPAP a menos de que entiendas dónde estás parado. ¿Y a qué voy con esto? Por ejemplo, donde yo vivo, donde yo radico y donde yo cubro, tenemos un solo hospital, ¿sale? Tanto del Hospital General como el Hospital del IMSS. Bueno, del Hospital del IMSS tenemos 2, ¿sale? Pero la población, si te fijas, sobrepasa siempre las capacidades del hospital y siempre llegamos y los hospitales están llenos y nos vemos forzados pues a hacer nuestra parte del trabajo entregando pacientes pues ya estables, bien oxigenados, bien ventilados y que no estén hipotensos, que estén hemodinámicamente estables lo más que se puede para que sigan con las demás intervenciones en los hospitales. Bueno, acá donde yo radico, sí es común que nosotros tengamos que cambiar de la preoxigenación a lo que es una ventilación no invasiva si el paciente así lo requiere porque se tiene que hacer el procedimiento, ¿sale?
en comparación de los Estados Unidos o países de primer mundo en el cual pues tienes un hospital a 5 minutos porque el servicio no es público, lo pagas, ¿sale? Entonces tú, es como si aquí todas las personas en México tuvieran seguro de gastos médicos mayores, pues tengo al Star Médica a 5 minutos, tengo el H+ a 10 minutos, tengo el Hospital Ángeles a otros 5 minutos, pues lo clavo en el que sea, ¿no? Pero cuando tienes un hospital general y estás del otro lado de la ciudad, ahí es donde se tiene que hacer la pregunta, ¿el paciente va a sobrevivir a este trayecto, a todo este tráfico? Entonces, nosotros optamos al modelo europeo en el cual es hacerle todo al paciente en la escena, una vez estabilizado, se traslada de manera segura. Entonces, este artículo fortaleció a la pregunta de que los pacientes que son críticamente enfermos sometidos a una intubación, el cual fueron preoxigenados con mascarilla versus el CPAP, la ventilación mecánica no invasiva fue superior, ¿sale? Y también hay un dato muy importante en el estudio. Se produjo un paro cardíaco en el grupo de ventilación no invasiva y se produjeron 7 paros cardíacos en los pacientes que eran ventilados con la mascarilla. ¿Cuál fue la conclusión del estudio? Entre los adultos gravemente enfermos sometidos a intubación traqueal, la preoxigenación con ventilación no invasiva resultó en una menor incidencia de hipoxemia durante la intubación que la preoxigenación con una mascarilla con oxígeno. Entonces, ahora ya lo sabes, cuando preoxigenas a tu paciente tienes dos alternativas. Primero, APOX, y si no, vamos a hacer ventilación mecánica no invasiva. Oye, Daniel, es que yo no traigo un CPAP en la ambulancia. Bueno, pues deberías de traerlo. Hay CPAPs prehospitalarios, cómpralos. Yo te aconsejo mucho el de Medical Mercury con nuestros amigos de Tecnología Pacatli, ahí búscalos en Facebook, y con ellos te pueden conseguir un CPAP prehospitalario para que lo traigas en tu ambulancia y nada más se conecta al tanque de oxígeno, ¿sale? Si no tienes eso, te podemos enseñar a hacer un CPAP con una bolsa válvula mascarilla, ¿ok? Entonces, vas a necesitar unas puntas nasales a 15 litros, una mascarilla con el arnés. Si no tienes el arnés Ambu que puedes comprar en Mercado Libre, pues bueno, consíguete una interfase, consíguetela antes de que te toque el paciente. Ve a un hospital, ve con unos enfermeros, ve a inhaloterapia, dile, me puedes regalar una interfase de las que usan y tiran a la basura para que yo la lave, la desinfecte y la traiga en la ambulancia. Y te va a decir, claro que sí. Entonces, puntas nasales, la interfase con el arnés, tu BBM, necesitas forzosamente una válvula PIP, la tiene que tener. Si no tiene la válvula PIP, no sería el efecto de la ventilación mecánica no invasiva. Entonces le pones la válvula PIP y también conectas el oxígeno a flush, ¿sale? Entonces 2 tanques de oxígeno, una BBM, una interfase y una válvula PIP, y ahí vas a tener un CPAP. Casero, artesanal, pero 100% funcional, ¿sale? Que tu paciente no pague las consecuencias de no tener el equipo, necesitas tenerlo, necesitas comprarlo, necesitas aprender a hacerlo si es que vamos a hacer estos procedimientos. Yo te aliento a que te capacites y te capacites todos los días, no por ti, por tus pacientes, porque recuerda que el objetivo que estamos aquí es para que más personas puedan vivir. Hasta pronto, chicos, sigan estudiando mucho, capacítense mucho, síganos en Facebook, nos vemos en nuestros cursos y talleres con DHO. Hasta pronto.